Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición, partamos revisando qué pasó durante la semana previa en las principales macro clases de activos. Semana donde vimos una evolución favorable, sobre todo desde lunes a miércoles en las acciones globales, principalmente en Estados Unidos y en Japón, donde el índice global de acciones sube 1,27%, esto medido en dólares. La renta fija global se mantiene plana durante el periodo y los commodities durante los últimos 7 días muestran un retroceso de 0,33%, similar a lo que fue el rendimiento del dólar que se deprecia en esa cuantía en relación a las monedas desarrolladas. Las monedas emergentes muestran un leve avance de casi 10 basis en relación al dólar y lo destacado de esta semana que pasó fue el rendimiento de los activos locales, con el IPSA subiendo un 2,57%, explicado principalmente por el buen desempeño de las acciones de Sokimich. La renta fija local muestra algo de mejor desempeño relativo en relación a la renta fija internacional y el peso chileno se mantiene relativamente plano respecto al dólar. Con esto, en lo que vamos de 2025 al 15 de agosto, las acciones globales, también medido en dólares, muestran un avance de 14,3%. La renta fija internacional, también medida en dólares, un avance de 6,87%. Los commodities 1,45%. Y el dólar a nivel global se deprecia casi un 8%. Repasando rápidamente los desempeños de las principales bolsas a nivel global, tenemos en Japón, medido en dólares nuevamente, un avance de casi 4%. Esto a pesar de persistencia inflacionaria relativamente alta y presiones ahora desde Estados Unidos, en vocería del ministro de Hacienda, Scott Bessent, refiriéndose a que Japón tiene más temprano que tarde seguir subiendo las tasas de interés, dado que tiene un ritmo de inflación algo descontrolado. Esto en búsqueda de una depreciación de su moneda y que los términos de intercambio mejoren para las empresas norteamericanas respecto a ese país. El resto de los mercados, todo bastante positivo, algo más rezagado Europa del Este, luego que el mercado estuviera de forma relativamente optimista por la reunión del día viernes entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero que no se capitalizara con buenos rendimientos de mercado ante esta noticia. Vamos a revisar más detalles de eso en este reporte. En la parte de renta fija internacional, lo que se queda rezagado es la curva soberana, sobre todo con datos de inflación que al cierre de la semana aparecen sorprendiendo negativamente al mercado, sobre todo la serie de datos de precios al productor. Sin embargo, las categorías de riesgo de crédito, esto es Investment Grade, High Yield y también emergentes, muestran un buen rendimiento y eso ayuda a capitalizar un buen 2025 que ya acumula más de 7% en el año. En relación a las monedas, el dólar se deprecia contra las desarrolladas. Se explica por el buen avance del euro y la libra. En el caso de Reino Unido hemos visto noticias mixtas. Hay una relativa desaceleración de su economía y las monedas relacionadas más a commodities como Canadá, Australia y Nueva Zelanda muestran rendimientos negativos durante la semana. En relación a mercados emergentes, destaca el peso colombiano y el real con un avance de 0,88% y 0,82%, mientras que el resto de las monedas muestra algo más moderado su rendimiento y por el lado negativo el peso mexicano que cae un 1%. Respecto a los commodities, nada destacado de forma considerable en este gráfico en particular. No aparece el litio, al menos los precios de mercado que podemos observar de forma diaria o semanal, donde se ha evidenciado un rebote desde los mínimos cercanos a $8.000 la tonelada métrica. Eso ha explicado en buena parte el rebote de Sokimich y la soya también aquí subiendo casi un 6% en la semana. Si vamos a las noticias de mercado, en particular partiendo con la actividad económica en Chile, donde tenemos el PIB del segundo trimestre, esta medición interanual, es decir, contra el segundo trimestre del año 2024, se evidencia un crecimiento de 3,1%. Eso se puede despejar en un PIB minero de 4% positivo y el resto en 3%. El PIB minero borra la caída del primer trimestre de menos 1%.
Si vamos a la serie desestacionalizada, el crecimiento es de 0,4% para el trimestre. Y en los destacados tenemos la demanda interna subiendo fuertemente un 5,8% cuando uno la descompone. El consumo de hogares sube un 3,1%, perdón, y en este subsegmento los bienes durables lo hacen a un ritmo anual de 7,8%. El consumo de gobierno lo hace en 2,6% y la formación bruta de capital lo hace en 16,2%, siendo lo más destacado de la demanda interna. Por el lado de el comercio exterior, las exportaciones se incrementan un 5,4% en el trimestre, mientras que las importaciones lo hacen en un 14,6% también en la misma medición. Este dato se encuentra por sobre lo que esperaba el consenso de mercado y si vemos adicionalmente el impacto de la fuerte subida de la demanda interna y también las importaciones nos lleva a que tuvimos durante el trimestre una cuenta corriente que muestra un déficit de 3.200 millones. Esto está bastante por encima de lo que esperaba el mercado, es equivalente a un 3,7% del PIB. Y con eso el saldo negativo acumulado en el año es de 2,2% del PIB. Si bien ya estamos bastante alejados de los niveles de déficit de cuenta corriente del año 2021-2022, recordemos que había un impulso de demanda interna por productos del exterior bastante significativa y ese desequilibrio se empezó a cerrar en los últimos 2 años, por lo que hoy por hoy no es una preocupación relevante para efectos de un riesgo de depreciación adicional de nuestra moneda. Segunda noticia de la semana, tuvimos precios, o mejor dicho, informe de precios en Estados Unidos, precios al consumidor y precios al productor. En el caso del IPC, esto es la serie de precios al consumidor, si bien el dato en el agregado es relativamente positivo, de hecho vemos que la variación fue de 0,197%, 0,2% redondeando. Sigue habiendo la subpartida de servicios core, que aparece ahí en amarillo y más abajo en celeste, relativamente negativa. Un segundo. Acá. En amarillo y azul, relativamente negativo. Esto está empujando al alza la inflación en Estados Unidos. Los elementos de energía y alimentos son los que están llevando la inflación a la baja. También la inflación core de bienes hasta ahora se mantiene relativamente acotada. Pero, insisto nuevamente, es la parte de servicios la que está empujando la inflación al alza. Y de alguna forma también podría ser un factor que la Reserva Federal tome en consideración para eventualmente no recortar la tasa de interés en septiembre de este año, como lo tiene implícito el mercado de futuro de tasa FED en sus precios. Ahora sí, pasando a los precios del productor, tenemos una noticia y sorpresa negativa, un salto, esto acumula un incremento en el mes de casi un 1%, explicado nuevamente también por la parte de servicios, que se evidencia un crecimiento en los precios de 0,7%, y recordemos que acá las empresas tienen un trade-off, pueden no traspasar los precios al consumidor y tener menores márgenes, o eventualmente en la medida que se pueda traspasar estos mayores precios al consumidor y tendríamos un rezago en el aumento de los precios en lo que vimos en la lámina anterior. Ambas noticias son un factor, por lo mismo vimos un rebote en las tasas de interés de corto y mediano plazo en el día jueves y día viernes, y obviamente también una probabilidad que en el margen ha ido cayendo, pero se mantiene bastante elevada que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés en la reunión de septiembre. Vamos a tener vocerías de su presidente esta semana en este encuentro que se realiza en Wyoming, en Jackson Hole. Tercera noticia de la semana, respecto a la reunión que tuvo Donald Trump con Vladimir Putin. Previo a la reunión, Trump se mostraba bastante optimista de que alcanzaría un marco de acuerdo, el cual incluyera un cese al fuego. Esta última parte no fue un logro de esta reunión. Sin embargo, Trump, en un modo propositivo, dijo que están las condiciones para que si Ucrania, y su presidente, Volodymyr Zelensky, están de acuerdo, la guerra se puede acabar hoy. En este sentido, se van a reunir los principales líderes del bloque europeo junto con el presidente de Ucrania en Estados Unidos para ver un marco de acuerdo y las condiciones de borde que podrían dar un avance a esta tregua y eventualmente un cierre y firma de paz definitivo.
Entre las peticiones que tiene, obviamente, Rusia es quedarse con la región denominada del Donbass, así como lo hizo el 2014 con Crimea, algo que hoy por hoy Ucrania no está dispuesto a aceptar. Adicionalmente, la Unión Europea está tratando de llegar a un marco de negociación para entregar garantías de apoyo para Ucrania, aun cuando ésta no se acoja formalmente a la OTAN, que es otro de los requisitos que pide Vladimir Putin para llegar a un acuerdo de paz en la región. Veremos finalmente qué termina pasando. No es una situación fácil de solucionar, pero al menos se está tratando de avanzar. Por último, en las noticias de la semana, sigue el calendario y reporte de resultados de empresas en Estados Unidos. A la fecha ya han reportado más de un 80% de las compañías. Acá el cuadro, los dos cuadros de la izquierda nos muestra la composición de crecimiento, tanto en utilidad como en ventas. Si vemos la medida interanual, nos da cuenta que el Standard & Poor's acumula un crecimiento de 11,2% en las utilidades y un 6,2% en las ventas. Sacando el sector financiero y de energía, el crecimiento en la utilidad es de 13,3%, así que ha sido bastante positivo el número a la fecha. En este sentido, hay un 73% de las compañías que han entregado resultados mejor de lo que esperaba el mercado, los analistas, en utilidad, y 78% cuando se compara con los ingresos estimados. Como pueden ver en el gráfico inferior a la izquierda, esta es la evolución de la revisión de las utilidades para el 2025 y 2026, comparado con la tendencia histórica. Típicamente los analistas proyectan utilidades bastante elevadas, optimistas, luego empiezan a revisarla a la baja y finalmente lo que termina pasando es que las empresas reportan mejores resultados de lo que esperaban el día previo los analistas. La tendencia que venía bastante más negativa de lo que es el patrón histórico, al menos para el 2026, se ha empezado a estabilizar y dar vuelta, algo similar a lo que está pasando con el año 2025, considerando esta sorpresa relevante. Recordemos que antes del inicio de la temporada de resultados, el mercado esperaba un crecimiento de 4 a 5% versus el 11,2% que se está alcanzando a la fecha. Si vemos en los destacados para esta semana, acá está el cuadro de la derecha, esto es contribución de Bank of America para dar los créditos. Tenemos principalmente empresas del sector de consumo, consumo básico, Home Depot siendo una de ellas, también TJX, Lowe's el día miércoles, tendremos también el jueves Target entre las principales empresas y finalmente el día viernes reporta Walmart y también Ross Stores y Williams Sonoma dentro de la parte de mejoramiento del hogar. Eso es en cuanto a reporte de resultados en Estados Unidos. Pasando a la revisión de los rendimientos de la semana en cuanto a las acciones. Por el lado de Estados Unidos destaca Paramount y también Intel. En el caso de Intel se estaría eventualmente llegando a un marco de inversión por parte del gobierno en Estados Unidos directamente a la compañía para apuntalar la inversión en ese país. En particular, esto le permitiría a la empresa contar con los recursos suficientes para desarrollar y poner en marcha algunas plantas de microcomponentes en el estado de Ohio y otros. También United Health, donde varios inversionistas que tuvieron que publicar de forma trimestral o tienen que publicar de forma trimestral sus principales tenencias. En este caso, reportan que están incorporando a la acción de United Health en sus portafolios, entre ellos Berkshire Hathaway, donde el dueño o el principal accionista, Warren Buffett, hace la publicación de que armó una posición equivalente aproximadamente de 1,5 billón en esta empresa, que tenía un desempeño en el año bastante negativo. Y por el lado de las acciones en Chile, vemos un buen rendimiento en Clínica Las Condes, también en Falabella, que reporta resultados bastante mejor de lo que esperaba el mercado, que ya eran buenos y de una base de comparación elevada. Sokimich también, en línea con noticias de disciplina por el lado de la oferta. Hemos visto algunas empresas chinas anunciando recorte de producción, no renovación de licencias o simplemente el paro de faenas. Y en la parte negativa tenemos Sonda, Enel, pero en una semana que fue relativamente positiva para la bolsa en Chile. Si terminamos con los datos económicos para esta semana,
Tenemos en Estados Unidos el día lunes, hoy, el índice de confianza de la Asociación de Home Builders, inflación en el caso de Brasil. Ya revisamos los datos del PIB y del balance de cuenta corriente en Chile. Para mañana el inicio de viviendas nuevas, la balanza comercial en el caso de Japón y las tasas de referencia para créditos a 5 años en China, que son importantes para el mercado inmobiliario, el dato PMI compuesto en Japón y el día jueves el indicador líder en Estados Unidos junto con datos finales de PMI en la zona euro. Por último, el día viernes el PIB en México junto con los datos del precio del productor en Chile. Eso es lo principal para esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestras publicaciones, también nos sigan en redes sociales y se conecten a nuestros webinars. Muchas gracias.